Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Buenas noches, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a este día miércoles de estudio bíblico, día del cual hemos separado y lo hemos dedicado al estudio de la palabra del Señor. Es un tiempo que hemos consagrado y abrimos la palabra del Señor para poder extraer de ella valiosas enseñanzas para nuestra vida. Antes de iniciar el estudio de hoy, quiero que me acompañen en una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por toda la bondad, por todo el amor y por toda la fidelidad que tú muestras para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres dador de buenas cosas. Y tú nos concedes hoy el privilegio de separar este tiempo, de abrir tu palabra y poder extraer y aprender de ella valiosas enseñanzas para nuestra vida. Te pido, Padre, que tú estés tomando el control de este tiempo, de cada dispositivo electrónico. Señor, que tú seas tomando el control de cada uno de ellos, que extiendas tu bendición a cada familia, a cada grupo de hermanos, a cada creyente que hoy se congrega alrededor de este dispositivo electrónico a través de esta red social, para que tu bendición sea alcanzándolos y que la enseñanza que el Espíritu Santo nos va a dar esta noche sea de gran bendición para todos nosotros. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. La porción bíblica que hoy va a servir como base para el estudio la encontramos en el libro de Salmos 34:14. Les invito a abrir sus Biblias conmigo para que leamos juntos esta porción bíblica. Salmo 34 y el verso 14. Salmos 34:14 y leemos así: Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En la Biblia encontramos numerosas porciones bíblicas que nos dan instrucciones. Instrucciones para la vida, instrucciones de cómo comportarnos, instrucciones de cómo debemos conducirnos. Y esta porción de hoy de Salmos 34:14 es una de esas porciones en que encontramos valiosas instrucciones muy importantes para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la primera instrucción que vemos aquí en este pasaje? La primera instrucción es: apártate del mal. Apártate del mal. Vemos aquí que esta primera instrucción está empezando con un verbo en modo imperativo. Apártate. Los verbos en modo imperativo expresan una orden que no podemos rehusar. Debemos obedecer. Esto nos llama a una acción que debemos realizar. Sí, el verbo apártate nos llama a una acción. Ahora, la idea de apartarse, de alejarse, de separarse, es de dejar atrás algo, ¿sí? La idea de apartarnos es de dejar atrás algo. Pero ¿de qué debemos apartarnos? ¿De qué debemos separarnos? La misma instrucción nos dice: apártate del mal. Es decir, debemos apartarnos, debemos separarnos, debemos alejarnos del mal.
Pero ¿qué se entiende por mal? ¿O qué se entiende por maldad? Por maldad o por mal se entiende cualquier acción, pensamiento o estado de ánimo que contradicen la voluntad de Dios. ¿Sí? Cualquier acción, pensamiento o estado de ánimo que contradice la voluntad o los mandamientos de Dios. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de pensamientos, qué tipo de estados de ánimo contradicen la voluntad o los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son? Bueno, a todas estas acciones, pensamientos o estados de ánimo que contradicen la voluntad de Dios, la Biblia los llama pecados. ¿Sí? La Biblia los llama pecados. Y veamos una lista de estos pecados, estas acciones, estos pensamientos que contradicen la palabra de Dios y de los cuales debemos apartarnos. Vayamos a la carta a los Efesios. Abra conmigo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, carta a los Efesios en el capítulo 4, para que leamos los versos 25 al 31. Efesios 4, desde el verso 25 hasta el verso 31. Leemos así la palabra del Señor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire, aquí encontramos una lista de pecados que debemos dejar, que debemos separarnos de nosotros, debemos alejarnos de nuestra vida. Veamos primero aquellos que están relacionados con el habla, Se menciona en el verso 25, en primer lugar, que debemos desechar la mentira. Debemos desechar la mentira. Esto, mis hermanos y amigos, es un mal del cual adolece la humanidad. Y no podemos decir que es algo de nuestros tiempos. Sí, no podemos decir que hoy se miente más que antes. Durante toda la historia humana, la mentira ha estado presente en la vida de las personas. Sí, miente el esposo a la esposa, miente la esposa al esposo, mienten los hijos a los padres, mienten los políticos en sus discursos, mienten la persona encargada de la tienda al hacer sus ventas. Es decir, toda persona en cualquier ámbito, en cualquier lugar o en cualquier estrato social ha mentido. Y la Biblia nos llama a que debemos apartarnos de la mentira. Debemos dejar la mentira. Y mucho más si aquella persona se llama cristiano. Mucho más. Y en su lugar debemos hablar con la verdad. Dice el verso 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pero ¿cuán difícil es
hablar con la verdad. Sí, se vuelve muy complicado hablar con la verdad para muchas personas. Y la razón de que se vuelve difícil hablar con la verdad es que siempre se busca ocultar algo que sabemos que es incorrecto, algo que sabemos que no deberíamos estar haciendo, pero lo hacemos. Si por regla general una persona miente para ocultar algo y quiere ocultarlo porque sabe expresamente que eso que está haciendo no es correcto. En este caso, la mentira. ¿Sí? Desechando la mentira, hablad la verdad. Sí. Y como les decía, en cualquier estrato social, en cualquier ámbito, siempre hay la mentira y es algo que debemos desechar. Pero también se menciona en el verso 29 otro mal, otro pecado relacionado con el habla. Dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto de palabras corrompidas se refiere a las palabras soeces, palabras vulgares o de doble sentido que muchas veces se mencionan. Hay personas que en su hablar siempre tienen que estar mencionando palabras sucias. Siempre tienen que estar mencionando palabras insultantes, palabras que hieren. Sí, hay personas que no pueden hablar 5 palabras si 3 de ellas no son algún tipo de insultos. Pero estas palabras corrompidas también incluyen aquellas que hacen daño a la honra o al buen nombre de otra persona. Sí, este término o esta expresión de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca no abarca solamente a los insultos, no abarca solamente a palabras hirientes, palabras soeces. También incluye aquellas palabras que lastiman, que hieren o dañan el nombre o la honra de una buena persona. Y estas son las calumnias y los chismes. Las calumnias y los chismes. Los chismes son un gran mal que ha hecho mucho daño a las personas y a la iglesia en general. Se cuentan por miles las personas que se han visto afectadas por los chismes, por las calumnias. Veamos lo que dice la Biblia acerca de los chismes, acerca de las calumnias. En el libro de Proverbios, vaya conmigo al libro de Proverbios, en el capítulo 20, Proverbios, el capítulo 20, y leamos el verso 19. Proverbios 20, 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Sí, mire cómo lo habla, ¿no? El que anda en chismes. A ese que anda en chismes, la Biblia lo llama suelto de lengua. ¿Y por qué suelto de lengua? Porque siempre habla algo que no es. Siempre habla algo de más. Siempre habla algo con la intención de causar daño. Otro pasaje. Proverbios 26. Proverbios 26. Leamos desde el verso 22 hasta el verso 28. Proverbios 26, 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Y el chismoso siempre va a empezar con una adulación, con una palabra suave. Y mire cómo lo llama en el verso 23.
Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Hace resbalar. Mire, la razón por la cual debemos alejarnos, apartarnos de la mentira, apartarnos de los chismes, apartarnos de las calumnias, apartarnos de todas palabras soeces, es que siempre estas palabras hacen daño. Una mentira hace daño cuando se la dice en forma directa, pero también hace, creo yo, mucho más daño cuando se la dice en forma encubierta, y eso hacen los chismosos. Dice aquí la Escritura que el que anda en chismes, el que da labios, el que dice palabras lisonjeras, tiene un corazón malo. En el verso 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Sí. Aquel que anda en chismes, aquel que anda en calumnias, tiene un corazón malo. Y eso es algo que debemos apartarnos. ¿Sí? Debemos apartarnos. Y cuando hablare amigablemente en el verso 25, mire, no le creas. No le creas a ese que ya se lo ha descubierto, se lo ha señalado y se sabe que es alguien que le gusta llevar y traer noticias, como así les dicen, que es un chismoso. Cuando hablare amigablemente, no le creas. No le creas. Porque, ¿por qué no debemos creerle? El verso 24, porque en su interior esconde odio. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. El chismoso siempre habla con dulzura. Siempre habla con dulzura. Se muestra muy amigable, se muestra muy atento, se muestra muy servicial, inclusive algunos, pero en su corazón y en sus labios siempre hay engaño y hay maldad. Hay maldad. Entonces el pasaje aquí describe a los chismosos como individuos que hablan con dulzura, pero tienen el corazón lleno de maldad. Sus palabras son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Sí, penetran hasta las entrañas. Y estos son males de los cuales debemos apartarnos. Pero volvamos al pasaje de Efesios, el pasaje de Efesios capítulo 4, para que veamos otros pecados de los cuales debemos alejarnos, de los cuales debemos apartarnos. Miren, el verso 28, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué indica esto? Que debemos alejarnos del robo. Debemos alejarnos del hurto. El que hurtaba no hurte más. Y ese no hurte más significa no lo hagas más. Si tú lo estabas haciendo, ya deja de hacerlo y apártate. Deja de hacerlo. Y aquí de pronto algunos toman la idea de que solamente es maldad cuando alguien roba mucho dinero, cuando alguien roba algo muy valioso. No. La palabra del Señor no hace diferencia entre si alguien se roba $1.000.000 o alguien que se roba apenas $1. La Biblia los llama de la misma manera a las dos acciones. Las llama robo.
el que hurtaba, el que robaba, no hurte más. En el verso 26 y en el verso 31 se mencionan también que debemos dejar la ira, ¿sí? Debemos dejar el enojo, debemos dejar el griterío, debemos dejar la maledicencia, ¿no? Quítense, dice el verso 31, quítense, dejen, apártense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Todos estos pecados deben ser dejados. Debemos apartarnos de todas estas maldades y de las personas que hacen estas maldades. Así como menciona la exhortación en el texto de Salmos que estamos estudiando, ¿sí? El pasaje que hoy estamos tomando como base, Salmos 34:14, en la primera instrucción que nos da es: apártate del mal. Y hemos visto que ese mal se refiere a los pecados. Y aquí solo hemos mencionado unos cuantos. También podríamos mencionar que debemos alejarnos de la fornicación, debemos alejarnos del adulterio, debemos alejarnos de todo aquello que daña nuestro cuerpo, que daña nuestra comunión con Dios y que daña la comunión con los demás hermanos. Apártate del mal en cualquiera de sus formas. Es la primera instrucción que encontramos en el pasaje que hoy estamos analizando. Pero en este pasaje de Salmos 34:14 hay una segunda instrucción, ¿sí? Una segunda instrucción. Primero, apártate del mal. Y luego la instrucción que da es: haz el bien. Haz el bien. Esta es la segunda instrucción que encontramos en el texto bíblico de hoy. Haz el bien. ¿Pero qué se entiende por bien? ¿Cuál es la definición de bien? La definición bíblica de bien es todo aquello que se encuentra alineado con la voluntad de Dios. Esto incluye el obedecer a Dios, el actuar con rectitud, con justicia para con Dios y con nuestro prójimo. Y asimismo, ¿qué actos, preguntémonos, qué actos o qué acciones pueden ser consideradas de bien y que debemos hacer? Bueno, en el mismo libro de la carta a los Efesios, encontramos algo llamado bien o que es bueno que debemos hacer. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Sí, hablar verdad cada uno con su prójimo. Ese cada uno implica que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, debemos hablar siempre con la verdad. En contraste con el hablar mentiras, que es una de las cosas malas de las cuales debemos apartarnos, el hablar con la verdad debe ser una característica del creyente en Cristo. Sí, tiene que ser un distintivo, un sello de aquel que se llama seguidor de Cristo, aquel que se llama cristiano. Pero ¿se puede hablar verdad solamente con palabras? No, se puede hablar verdad de diferentes maneras. Se puede hablar verdad con nuestros labios, al decir lo que es cierto, al decir lo que es correcto, lo que es verídico, con nuestros labios. Pero también se puede hablar verdad en nuestro corazón. Mire, en el libro de Proverbios, capítulo 12, lea conmigo lo que dice la palabra del Señor acerca de esta idea. Proverbios 12, el verso 19. Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá para siempre,
mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Sí? Aquí esto es al hablar con nuestros labios, ¿no? El labio veraz o el labio que habla verdad o la persona que habla verdad es la idea, ¿no? Permanece para siempre. ¿Y por qué esta persona que habla la verdad, por qué estos labios que hablan verdad permanecen para siempre? Porque son creíbles, ¿sí? Permanecen para siempre porque son confiables. Alguien que siempre hable la verdad es visto como un referente. No, que tal o cual persona lo diga porque sabemos que siempre dice la verdad. ¿Ya? Va a permanecer. Pero aquel que habla mentira dice que va a permanecer solo por un momento. O mientras dure la mentira. En el momento que la mentira se descubre, ya deja de ser alguien confiable. En Salmos, el capítulo 15, Salmo capítulo 15, leamos los versos 1 y 2. Salmo, el capítulo 15, versos 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta que el salmista se hace, ¿no? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. ¿Sí? Entonces, una persona puede hablar verdad con sus labios, pero también puede hablar verdad en su corazón. Sentir verdad o sentir lo que es correcto sobre otra persona. ¿Y de qué manera esta persona va a demostrar que habla verdad en su corazón? En el verso 3 lo podemos ver. El que no calumnia con su lengua. ¿Ya? Lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Apartarnos de los chismes, apartarnos de las calumnias. Pero ahora el hace el bien implica aquel que habla verdad en su corazón. ¿Y cómo lo demuestra? No calumniando. Otra forma de demostrarlo, no haciendo mal al prójimo. Otra forma de demostrarlo, no admitiendo reproche contra algunos contra su vecino. ¿Sí? Otra forma de demostrarlo, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Sí? Son cosas que son consideradas como bien. Aquí también se menciona que aquel que hace el bien honra a los que temen a Jehová. Aquel que habla verdad, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquel que habla verdad, da su dinero, pero no para usura. Si presta algo es con la intención de ayudar y no con la intención de obtener un rédito económico. El que habla verdad no admite contra el inocente cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. Entonces, una acción que es de bien y de la cual debemos hacer es el hablar verdad. El hablar verdad. Mire, otra acción de bien que podemos hacer es ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Vayamos a la carta de Santiago y leamos en el capítulo 2. Carta de Santiago en el capítulo 2 y leamos los versos 14 al 17. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? ¿De qué aprovecha esas palabras de vive en paz, esté tranquilo, si no les da lo que es necesario para el cuerpo? Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El pasaje aquí nos enseña que si usted tiene la posibilidad, ¿sí? Si Dios lo ha bendecido de alguna manera y usted ve a una persona que tiene una necesidad y está en condición suya de hacerlo, ayúdele, ayúdele, asístale en esa necesidad. Dice el verso 15, ¿no? Si un hermano o una hermana, que se está refiriendo a alguien de la congregación, está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, ¿ya? Pero si solamente le decimos, anda en paz, caliéntate, sáciase, pero no le damos lo necesario para calentarse, lo necesario para saciarse, entonces, ¿de qué aprovechan esas palabras? ¿De qué aprovechan? Un bien que podemos hacer es ayudar a aquel que está necesitado. Mire, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios, el capítulo 3, el verso 27 y 28, veamos lo que dice. Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien, miren, a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacerlo. No digas a tu prójimo, el verso 28, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Sí? Cuando tienes contigo que darle. Es la misma idea de la enseñanza de Santiago. No te niegues a hacerlo. No le digas, ven el día de mañana, mañana te daré. Si tú teniendo en ese momento cómo ayudarlo, cómo asistirlo, entonces dice el verso, no te niegues. Hermanos, esta exhortación, esta idea de ayudar y hacer el bien está esparcida por toda la Biblia. Pablo en la carta a Timoteo les escribía, dile a los ricos de este mundo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Leamos también en Santiago el capítulo 1 y el verso 27. Santiago 1, 27. Leemos así. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Mire, ¿cuál es esa? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Al visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, la idea es llevar algo de ayuda, llevar algo que les pueda servir en la necesidad que están atravesando. Mateo, Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, verso 44. Mateo 5 y el verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mira, aquí encontramos también que habla de hacer el bien, no solamente a aquellos de la congregación, no solamente a aquellos que de pronto nos caen bien, que son amigos nuestros, familiares, no, también nos manda a hacer el bien a nuestros enemigos, amándolos, bendiciéndolos, aquellos que nos maldicen, aquellos que nos aborrecen, hazle el bien, a orar por ellos, aquellos que los maltratan,
ultrajan y nos persiguen, nos mandan a orar. El libro de Proverbios, capítulo 25 y el verso 21. Proverbios 5, 25 y el verso 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Sí? La idea es que ayudemos en la necesidad a aquel que lo requiera, sin mirar si es o no amigo nuestro, si es o no algún familiar o algún conocido. No. Si ese que te aborrece tiene una necesidad, si ese que te aborrece tiene hambre, dale de comer. Si ese que te aborrece tiene sed, dale de beber. ¿Sí? Asístelo, ayúdalo, acompáñalo en su necesidad. Esta es otra acción que se encuentra dentro del haz el bien. El hablar con la verdad y el ayudar a aquel que lo necesita. Pero dentro de esta instrucción de haz el bien, también está o podemos mencionar el realizar nuestro trabajo de manera honesta, responsable y sacrificada. Mire, Dios ha establecido que se debe trabajar para tener el sustento diario. Pero ese trabajo debe ser honesto, debe ser correcto, debe ser un trabajo honrado. Sí, debe ser un trabajo honrado. Lea conmigo en la segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 3 y leamos desde el verso 6 hasta el verso 10. Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 3, versos del 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Mire, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Tampoco coma. Sí, si alguno quiere trabajar, tampoco coma. Sí, aquí encontramos un hacer bien y dentro de este contexto, dentro del pasaje bíblico de hacer bien, se encuentra el trabajo. Pero tenemos que hacerlo de manera responsable, de manera honesta, de manera correcta. Hay quienes realizan su trabajo de una mala manera. Sí, hacen su trabajo en forma incumplida, lo realizan de una manera poco o nada satisfactoria, pero la palabra del Señor manda a los creyentes a realizar nuestro trabajo como para el Señor. Sí, como para el Señor. Veamos en la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses en el capítulo 3. Carta a los Colosenses en el capítulo 3, los versos 23 y 24. Colosenses 3, 23.
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, su trabajo, mi trabajo, cualquiera que éste sea, en la profesión que usted se desempeñe o en la actividad que usted o yo nos desempeñemos, tenemos que realizarlo de manera correcta. No para estar viendo o para que los demás nos vean o para que los demás nos alaben, no, hacerlo como para el Señor, como si el beneficiario fuera el Señor mismo, sea Cristo mismo. En la carta a los Efesios, ¿sí? Leamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, carta a los Efesios en el capítulo 6, leamos los versos 5 y 6. Efesios 6, 5 y 6. Siervos, aquí nuestro contexto podríamos decir empleados, obedeced a vuestros amos terrenales, obedeced a vuestros jefes terrenales. ¿De qué manera? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sí, que su trabajo, aquí llama a los obreros, su trabajo, mi trabajo, tenemos que hacerlo primero con sencillez de corazón, con humildad. Segundo, hay que hacerlo como para el Señor, como para Cristo. Tercero, tenemos que hacerlo no por agradar al hombre, no sirviendo al ojo, dice aquí, ¿no? Sino de qué manera, como siervos de Cristo. Sí, usted, creyente en Cristo que me escucha, en el trabajo que usted se desempeñe, en la actividad que usted se desempeñe, sea tal vez en un trabajo de oficina, sea tal vez en alguna entidad pública, sea tal vez en una entidad privada, cualquiera que este sea, donde usted se encuentre, donde el Señor lo ha colocado, su trabajo, mi trabajo, tenemos que hacerlo de manera honesta, de manera responsable, de manera correcta. Todo esto incluye la instrucción de Salmos 34, 14, haz el bien. Volviendo al pasaje que es base para el estudio nuestro del día de hoy, Salmos 34 y el verso 14. Primera instrucción, apártate del mal. Ya hemos comentado esa instrucción, ¿no? Apartarnos de todo aquello que se aleja de la voluntad de Dios, todo aquello que nos lleva a no cumplir los mandamientos de Dios. Segunda instrucción, haz el bien. Y por bien entendemos todo lo contrario, ¿no? Toda acción, todo pensamiento, todo sentimiento que nos lleve a hacer la voluntad del Señor. Y aquí mencionamos unas cuantas cosas buenas: el hablar verdad, el ayudar al necesitado y el hacer nuestro trabajo de manera honesta, de manera responsable, de manera correcta. Pero encontramos una tercera instrucción, ¿sí? Una tercera instrucción en este pasaje, y es: busca la paz y síguela. Sí, busca la paz y síguela. La frase busca la paz y síguela es un llamado a la acción que invita a reflexionar sobre la importancia de la paz, tanto en la vida personal como en las relaciones interpersonales. Esto nos dice entonces que la paz no es algo que se recibe pasivamente, sino que requiere esfuerzo continuo y consciente
porque la instrucción o la orden es busca la paz. No dice espera la paz. No, búscala con ahínco, con decisión, con dedicación. Y una vez que la encuentres, síguela. Busca la paz. Para algunos, paz significa no quiero que se metan conmigo. ¿Sí? Para otros, paz significa que no los llenen de problemas ajenos. No vengas con problemas que no son míos, suficientes con los míos, dicen algunos. Para otros, paz es simplemente no hacer daño a nadie. Es no meterse en lo que no me importa. Es vivir y dejar vivir. ¿Sí? En fin, para la mayoría, la paz, o como se entiende la paz, es ausencia de conflicto. Sí, cuando hablamos de paz, siempre estamos pensando en no tener problemas, no tener dificultades. Pero, ¿es difícil tener paz? Yo creo que sí. Para el ser humano lo es. Es muy difícil. El ser humano ha vivido en constante conflicto en su interior. Y eso ha desencadenado múltiples y terribles guerras en toda la tierra. El corazón humano no tiene paz. Pues entonces la pregunta lógica sería, si el texto nos llama a buscar la paz, ¿cómo podemos buscar y obtener esa paz? ¿Sí? Busca la paz. Pero si no tenemos paz, ¿cómo hacemos para entonces encontrarla? Pues la única forma es yendo a la fuente de la paz. Y esa fuente de la paz es Jesucristo. El Evangelio de Juan, el capítulo 14. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 27. Leemos así. Juan 14, 27. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabras del Maestro Jesucristo diciendo, la paz os dejo. Esta paz que yo tengo, se la doy a ustedes. Y no la doy como el mundo la da. Mire, este pasaje aquí nos dice algunas cosas interesantes acerca de la paz. Primero, que la paz que Cristo ofrece no es como la paz del mundo. ¿Sí? Para el mundo, como dijimos, la paz es ausencia de problemas. Para Cristo, la paz es tener tranquilidad en medio de los problemas. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque aquel que tiene miedo no tiene paz. Y aquel que tiene paz no tiene miedo. Mire, un pasaje que nos habla acerca de esto es Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y el verso 7. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, aquí hallamos una manera de encontrar esa paz, y es orando a Dios, presentándole a Dios nuestras peticiones, nuestras aflicciones, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La idea es
presentémosle a Dios nuestras peticiones en oración. ¿Y qué va a ocurrir? Cuando hayamos realizado esto de presentarle a Dios nuestras oraciones, Él nos bendecirá con paz. Y la paz de Dios, esa paz de que hablaba Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, la ausencia de paz, la paz de Dios, el no tener esta paz de Dios nos lleva a la desesperación, nos lleva a la angustia, nos lleva a malos pensamientos, nos lleva a la depresión. Mire, y aquí yo puedo darle algunos datos interesantes. Pablo escribió esta carta a los filipenses alrededor de los años 60 y 62 después de Cristo. Pero no la escribió desde un hotel 5 estrellas. No la escribió desde una ciudadela con vistas al mar. O en una habitación con acondicionador de aire muy fresco, con un vaso de jugo helado junto a él. No, Pablo escribió esta carta mientras estaba encarcelado, mientras era prisionero en una cárcel de Roma. Y lo lógico hubiera sido que el apóstol se lamentara de su situación y estuviera en una crisis emocional por encontrarse prisionero. Pero el sentir de toda la carta es de regocijo, de alegría, y es un llamado a hacer lo mismo. Mire, en el verso 4, Pablo les escribía a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Él se encontraba prisionero. Y en lugar de quejarse, en lugar de preocuparse, en lugar de desesperarse, le dice a los filipenses: regocíjense en Cristo. Y el renglón seguido les dice: por nada estéis afanosos. A quien tiene motivos de ansiedad, este imperativo de por nada estéis afanosos puede parecerle una misión imposible de obedecer. Pero notemos que la solución no es una quietud artificial, sino una oración intensa que disipa esa ansiedad. Presenten a Dios sus peticiones en oración. Y la promesa es que en respuesta a la oración se puede recibir la paz de Dios. Una paz que se experimenta. Aunque no se alcance a entender, esta paz toca la mente y toca el corazón del ser humano. Ahora, también cuando dice aquí el término guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos, la idea es, este vocabulario guardar es un vocabulario militar y se refiere a la actividad de los centinelas que cuidaban la tranquilidad de la ciudad, cuya actividad los filipenses estarían muy familiarizados. Entonces, al mencionar que Dios guardará su corazón, mi corazón, nuestros corazones y nuestros pensamientos, la idea es que Dios estará cuidando de nosotros. Cuidando de nosotros, como los centinelas cuidaban la ciudad. Esto nos recuerda al libro del profeta Isaías. Vayamos un momento al libro del profeta Isaías en el capítulo 26. Isaías, el capítulo 26, versos 3 y 4. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y por qué lo va a guardar?
en completa paz, porque en ti ha confiado. Verso 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sí, Dios guardará en completa paz aquel que se concentra en Él, aquel su pensamiento persevera en Él. Y también en el Salmo 34, versos 6 y 7, leemos, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Y en el verso 19 de este mismo Salmo 34 leemos, muchas, mire, no pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas esas aflicciones, le librará Jehová. Le librará Jehová. Si usted tiene aflicciones, si usted tiene angustias, clame al Señor. Ore al Señor. Y Él le responderá. ¿De qué manera? Guardando su corazón, guardando sus pensamientos. Y confíe en Él. Confíe en Dios, que Él está a su lado. Porque como dice el texto del verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y cuáles son esos que le temen? Como dice el pasaje en Isaías, los que perseveran su pensamiento en Dios. A esos que perseveran, Dios los guardará en completa paz. Entonces, buscar la paz que nos habla el texto, busca la paz y síguela. Buscar la paz es buscar a Cristo. Buscar la paz es confiar en Dios de todo corazón. Solo cuando tenemos a Cristo en el corazón, en nuestra vida, tendremos paz. Entonces podemos estar en paz con los demás. Salmo 34:14. Salmo 34:14, el pasaje que hoy hemos leído. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En resumen, este salmo nos exhorta a lo siguiente. Nos exhorta a elegir la bondad sobre la maldad. Tomar decisiones conscientes de que promuevan el bien y eviten el daño. Dice, apártate, tú aléjate, tú haz el bien, tú busca la paz. Nos llama a buscar la paz, activamente a buscar la armonía, la unidad y el entendimiento con Dios y con los demás. Nos llama también a esforzarnos por mantener la paz, perseverar en la búsqueda de la paz, incluso en medio de conflictos y de dificultades. 3 instrucciones que hemos considerado en el estudio de hoy. Cada una con un verbo en modo imperativo. Apártate, haz, busca. Sí, cada una de ellas en modo imperativo, que nos indica que son mandatos de Dios para nosotros. Apartarnos del mal en todas sus formas y situaciones. Hacer el bien, obedeciendo a Dios y sus mandamientos. Buscar la paz y seguirla. Es buscar a Cristo y mantenernos confiando en sus promesas. Ahora, una última cosa. Notemos el contraste en estos 3 imperativos. Apártate, haz y busca. Hay una parte negativa, apártate, que tenemos que rechazar el mal.
Uno de los proverbios dice que el temor de Jehová es rechazar el mal. La corrupción que nos rodea debe producir una reacción en el creyente. Hermanos, a veces estamos tan acostumbrados a la maldad que hay en nuestro alrededor, al pecado que hay en nuestro alrededor, que ya no produce nada en nosotros. Por eso esta instrucción muy necesaria: apártate del mal. Las demandas éticas de Dios no han cambiado. Pero el salmista pone más énfasis en lo positivo. Lo menciona en 2 ocasiones. Haz el bien y busca la paz y síguela. Estos 2 imperativos encierran un mundo de enseñanzas. Hoy solamente hemos topado algunas de ellas. La ética bíblica incluye mandatos específicos para ayudar al prójimo y predicar el evangelio. Buscar la paz y seguirla ciertamente es un mensaje necesario en nuestros tiempos de violencia y de guerra. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo vamos a responder a estas instrucciones de apártate del mal, haz el bien y busca la paz? ¿Cómo vamos a responder? La respuesta debería ser de obediencia humilde, aceptando el mandato de Dios. Y le doy una razón para esto. En el verso 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, mis hermanos, apartémonos del mal, hagamos siempre el bien, busquemos la paz, busquemos a Cristo y sigámosle todos los días de nuestra vida. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, que siempre ella nos confronta, nos anima y nos exhorta. Hoy, Señor, hemos visto 3 importantes instrucciones en tu palabra. La de apartarnos del mal, en todas sus formas y en todos sus matices. De hacer el bien, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus mandamientos. Y de buscar la paz y seguirla. Esa paz que solamente Cristo puede dar. Y que cuando la encontramos y la seguimos, tú nos recompensas con tranquilidad, con confianza, tú nos recompensas con bendición, con protección. Ayúdanos, Señor, a no olvidar estas importantes instrucciones. Ayúdanos a apartarnos del mal en cualquiera de sus formas y donde quiera que se encuentren. Ayúdanos a hacer el bien sin considerar algún crédito o algún beneficio. Ayúdanos, impúlsanos a hacer el bien, a obedecer tus mandamientos. Y asimismo, te pedimos que nos bendigas con paz, con bendición, esa paz que únicamente Cristo puede dar. Pues haciendo esto, tú darás bendición y protección y vida eterna. A ti sea toda la gloria y toda la honra, hoy y siempre. Amén y amén. Damos gracias al Señor por el tiempo que hemos estado hoy estudiando su palabra. Y antes de despedirme, quiero extenderles una cordial invitación para este día domingo. Sí, este domingo, 10 minutos para las 11 de la mañana. Usted se pueda conectar a través de este mismo medio para el servicio dominical, donde alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, y también habrá la exposición de la palabra del Señor. Que sean todos ustedes bendecidos. Buenas noches. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene el
Cordero